Finalmente, el 8 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregará la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. Desde aquel 1 de julio, pues han sucedido una serie de acontecimientos en torno al ambiente del candidato ganador. Se han anunciado nuevas incorporaciones a lo que ya había anunciado sería su gabinete de gobierno. También han salido algunos nombres de ese primer gabinete propuesto. De igual manera, se ha comenzado a delinear lo que seguramente serán las acciones de gobierno de los primeros meses de gestión. Programas sociales, programas de infraestructura, construcción de refinerías, algunas líneas generales sobre lo que será el combate a la violencia, el combate a la inseguridad y al crimen organizado, también el combate a la corrupción, a la impunidad y las políticas de austeridad. También se ha delineado lo que podrá vislumbrarse como las líneas generales de economía, finanzas, comercio en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dentro de lo que se ha venido presentando, me quiero referir en particular a dos asuntos. El primero es la invitación a Manuel Bartlett Díaz para hacerse cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y el segundo, el desayuno que compartieron el candidato ganador y el candidato perdedor del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade. En ambos casos entiendo perfectamente el contexto en el que se presentan y algunos de los objetivos que se busca con estas reuniones. Sin embargo, en ninguno de los dos asuntos estoy de acuerdo. Por un lado, en la invitación que se hace a Manuel Bartlett Díaz, pues me queda claro que Andrés Manuel es un hombre que paga lealtades. Y en ese sentido, recordemos que desde el 2006, por lo menos, Manuel Bartlett está muy cerca del político tabasqueño y que su visión nacionalista sobre el petróleo y la generación de electricidad pues van muy cerca de la línea de Andrés Manuel. También, por otro lado, pues aparece esta mano dura de Manuel Bartlett que posiblemente sea utilizada por Andrés Manuel para meter en cintura a los líderes del sindicato petrolero, pero también del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad. Pero es precisamente esta mano dura de Manuel Bartlett la que me inquieta sobremanera. Y no estoy hablando únicamente de aquel fraude electoral de 1988. Desde luego que nadie se puede apartar ni de su historia ni de su sombra. Y en ese sentido, si revisamos el pasado de Manuel Bartlett, pues nos vamos a encontrar con cuestiones que tienen que ver con persecución a periodistas, a líderes sociales, también a algunas investigaciones que en su momento se llevaron a cabo por el presunto vínculo que podría tener el entonces secretario de Gobernación con algunas organizaciones del narcotráfico. Por ello, me parece que las credenciales de Bartlett pues no son las suficientes, las necesarias para encabezar la Comisión Federal de Electricidad. Y contrario a esto, me parece que hay una gran cantidad de mexicanas y de mexicanos que podrían hacerse cargo de esa tarea. Por otro lado, espero que la invitación de Andrés Manuel a desayunar con José Antonio Meade pues sea solamente una práctica para limar esas asperezas que se presentaron a lo largo de la campaña electoral y que por ningún motivo sea el preludio de una invitación a José Antonio Meade para formar parte del nuevo gobierno. Desde luego que el limar asperezas, que el sentarse a dialogar con los adversarios políticos, pues forma parte del quehacer de los gobernantes y de las oposiciones en las democracias más desarrolladas de nuestro planeta. Pero de ahí a invitar a personajes
como José Antonio Meade a formar parte del gobierno AMLOísta, pues me parece que hay una distancia considerable. También entiendo los dimes y diretes que se pueden generar en el contexto de una campaña electoral, pero desde luego, pues no deja de llamar la atención que después de llamarle a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya miembros de la mafia del poder, pues en este momento Andrés Manuel López Obrador esté incluso abriendo la posibilidad de invitar al menos a José Antonio Meade a formar parte del nuevo gobierno. Solo quisiera recordarle a Andrés Manuel que los 30 millones de mexicanos que votamos por él no lo hicimos para que gobernara con los mismos. A México le urge un cambio profundo, y los artífices de este cambio no pueden formar parte de la clase política que nos ha hundido en el hoyo en el que nos encontramos.